Bueno, muy bien. A través de la comunión y de la relación nos vamos puliendo. A través de la comunión y de la relación conocemos nuestro carácter o lo manifestamos más bien a los demás. Y Dios comienza a obrar a través de las personas que están alrededor de nosotros. Muy bien. Hemos venido, mis amados hermanos, estudiando el libro de Hebreos, pero para finalizar este año hicimos una pausa para tocar algunos temas importantes con respecto a la familia. Así es que para el otro año continuaremos con el capítulo 10 del libro de Hebreos, que es el que estamos nosotros estudiando en este momento. La vez pasada, recuerdan que estuvimos hablando acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres frente a la crianza, frente a la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Hablamos del tema de manera general, hoy vamos a ser un poquito más específicos con respecto a este tema. Amén. Ahora, el hecho de que usted no tenga hijos pequeños no significa de que esto no le interese. Por el contrario, tenemos que seguir aprendiendo, porque nuestras generaciones, nuestras generaciones dependen del trabajo que nosotros hagamos como padres y aún también como abuelos. Recuerdan que la vez pasada leíamos que Abraham enseñaba a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus generaciones. Y por ende debemos, como hijos de Dios, formar generaciones conforme al propósito de Dios. Amén. Muy bien, vamos entonces hoy a determinar básicamente cuáles son los objetivos que nosotros debemos tener como padres en la formación de nuestros hijos. ¿Mm? Y básicamente, mis hermanos, vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 22. Proverbios 22:6. Dice así la palabra del Señor. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Mis amados, es responsabilidad, es la hermosa responsabilidad, difícil responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como padre en la tarea de orientar, de formar a nuestros hijos. Como les digo, no es una tarea fácil, se requiere dedicación, se requiere trabajo, se requiere esfuerzo de parte de los padres. ¿Sí? Pero, escúchenme bien, la tarea de formar hijos, la tarea de formar hijos es la tarea más importante que nosotros tenemos como padres. Escúcheme bien, se lo repito. La tarea más importante que nosotros tenemos como padres es formar a nuestros hijos. Ahora, el más interesado en que nuestros hijos salgan bien es Dios. Porque Dios quiere formar una familia o tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Y como padres nosotros podemos contar con la ayuda, con la guianza, con la sabiduría de Dios para formar esos hijos. ¿Mm? Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros eh, determinemos cuáles son las metas o cuáles son los objetivos o los propósitos que nosotros queremos alcanzar en la formación de nuestros hijos. Muy bien. Primero tenemos que tener un concepto claro de cuál es la naturaleza de los niños. ¿Qué es lo que dice hoy en día la psicología? ¿Qué dice la psicología? La psicología nos dice que todas las personas, todos los niños son buenos. ¿Sí? Hay ideologías que dicen que no, que el hombre nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia, desde que el hombre cayó en pecado, su naturaleza fue cambiada y fue transformada. La naturaleza de Dios en el hombre se desfiguró totalmente y el hombre se convirtió en un monstruo. Se desfiguró la imagen de Dios. Y allá en Génesis capítulo 9 dice que Adán comenzó a tener hijos conforme a su
imagen, ya no conforme a la imagen de Dios que estaba originalmente en él, sino conforme a la imagen que él había adquirido por medio de el pecado. ¿Qué nos dice Proverbios 22:15? Ahí adelantico. Dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Wow. Dios nos está diciendo, ojo, un niño nace con necedad en su corazón, es necio de nacimiento. Muchos dirán, uy, pero la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, Dios no miente. ¿Qué dice el Salmo 51:5? El mismo David declara estas palabras, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. De tal manera que los hijos necesitan ser formados. Los niños, los hijos necesitan ser formados. Eso implica que los niños no vienen formados al bien por naturaleza. ¿Mm? Y es responsabilidad de los padres el enseñarlos, el formarlos, el disciplinarlos. Pero para esto no estamos solos en esta tarea. Contamos con el respaldo y la bendición de Dios. Amén. Qué bueno que no estamos solos. Tenemos la ayuda del Padre de padres, el Padre ideal y el Padre perfecto. Bueno, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Recuerden que allá en el Salmo 127, versículos 3 y 4 dice que el Padre es como un arquero que tiene en su mano el arco y que tiene su aljaba llena de flechas. Cuando un arquero va a disparar, él tiene que determinar el objetivo donde quiere que llegue esa lanza. Ustedes se han visto últimamente los juegos olímpicos, los paraolímpicos, en fin. Hay muchos arqueros colombianos muy, muy buenos que han obtenido medallas. Ellos tienen que acertar allí en la diana, allí en el blanco que está determinado para ellos. Y para eso tienen que saber disparar y saber apuntar. Imagínense un arquero de estos si no sabe que tiene que dar en la diana, sino que apunta para otro lado. ¿Qué va a suceder? De primerazo lo desclasifican, lo descalifican. Ni siquiera entra a participar en las competencias. Por eso nosotros como padres, que somos los que tenemos ese arco en nuestras manos y a esos hijos en nuestra aljaba, tenemos que saber hacia dónde tenemos nosotros que apuntar. Por eso es necesario entender y conocer cuáles son las metas más importantes que nosotros tenemos como padres. Y la primera, debemos nosotros enseñarles a nuestros hijos una adecuada, una correcta e íntima relación con Dios. Tenemos que enseñarles a que se relacionen de manera personal con Dios, de manera directa con Dios. Ellos necesitan conocer quién es Dios. Necesitan conocer qué ha hecho Dios. Necesitan tener ellos conciencia de que son parte de la familia de Dios. ¿Por qué muchos jóvenes no quieren venir a la iglesia? Porque los padres no han hecho esa instrucción de que somos parte, de que nos necesitamos unos a otros, que a través de nuestra relación y nuestra comunión agradamos al Señor, honramos al Señor. Y eso se debe hacer ¿desde cuándo? Desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre. Muy bien. Otro de las metas es la formación del carácter. Para que una persona, mis hermanos, adquiera una adultez correcta y sea de beneficio y de bendición para las personas que están a su lado, este niño desde pequeño debe comenzar a desarrollar un carácter que sea capaz de enfrentar las dificultades de la vida, ¿cierto? Las dificultades que se van a presentar en el trabajo,
las dificultades que se van a presentar en el matrimonio. ¿Sí sabían que en el matrimonio se presentan dificultades? Casi no, ¿no? Fíjense cuántos problemas de esos pudiéramos haber evitado si hubiéramos instruido a nuestros hijos también en esa área, ¿cierto? A que maduren, a que crezcan. ¿Mm? Ahora, ellos necesitan ser fundamentados en una sólida base moral. Dios es un Dios moral. Por eso necesitamos nosotros ser también personas morales. Hoy lo que abunda es la inmoralidad. El hombre no quiere ser una persona o un ser moral. Se ha convertido en un ser inmoral. Muy bien. Otro aspecto importante del carácter es el dominio propio. ¿Mm? Ellos deben adquirir disciplinas necesarias para poder vivir la vida. ¿Mm? Ellos no pueden estar siendo siempre gobernados por sus emociones, por sus sentimientos. Ustedes han visto, creo que ahorita en redes sociales se da mucho de esos videos donde el niño allá en el supermercado hace el zafarrancho de la vida, se tira al piso, grita hasta que los papás les dan lo que él está pidiendo, ¿cierto? Al niño hay que enseñarle que controle sus gustos, que controle sus emociones, ¿sí? Y que sujete sus propios intereses a intereses todavía mayores. De tal manera que es enseñarles a exigirse a sí mismos buenos hábitos y buenos modales. Ojo, un niño dice mucho de lo que son sus papás en casa. Ojo, ojo. Muy bien. Y el tercer aspecto es la formación social. Primero tienen que tener un concepto claro de quién son ellos mismos. Su propia identidad. Y tienen que aprender a desenvolverse en medio de otras personas, o sea, en su medio social, de una manera correcta, de una manera agradable, donde se pueda establecer compromisos con las demás personas, entonces donde puedan servir también a los demás. ¿Tenemos claro esa, Diana? Con esas tres metas. ¿Cuál es la primera? Una relación correcta con Dios. Segundo, la formación de un buen carácter. Y la tercera, una adecuada formación social. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades o en qué áreas particulares y específicas se debe formar a los hijos? ¿Tenemos ya los objetivos claros? Porque es que hay muchos padres diciendo, yo quiero es que mi hijo tenga plata. No necesitamos burros con plata. No necesitamos hijos que triunfen, como dice mi esposa. No, necesitamos hijos que hagan la voluntad de Dios. Que hagan la voluntad de Dios. No todos van a hacer las mismas cosas. Ojo, padres, cada hijo es diferente. Cada hijo Dios le ha dado determinados dones, determinadas habilidades. Y tenemos que como padres nosotros entender cuáles son esos dones y esas habilidades para ayudarle a que los desarrollen y crezcan. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Básicamente en tres aspectos específicos se mueven estas responsabilidades de los padres. La primera es amar. La segunda es instruir y la tercera es disciplinar. Amar, instruir y disciplinar. ¿Qué dice el Salmo 127:3? Toquemos el primer punto, el amar. Dice que los hijos son una herencia del Señor y que los frutos del vientre son una recompensa. Mis hermanos, pareciera ser que lo más normal en una familia es que los hijos sean amados, ¿cierto? Eso pareciera ser lo más normal. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad y miramos las noticias, miramos lo que se desenvuelve en medio de las redes sociales, las más grandes atrocidades, los más grandes abusos, las más grandes ofensas
se cometen dentro del seno de la familia. ¡Wow! Las más terribles brutalidades y los más grandes crímenes se cometen, ojo, en el seno de la familia. O sea que ahí se está manifestando claramente que los hijos no están siendo amados. Porque el amar a los hijos significa que los aceptamos como ellos son. ¿Mm? Y entendemos que esos hijos son un regalo, son una bendición de Dios para nosotros como pareja, para formar una familia. Y esto implica, ojo, padres, implica que los padres vamos a tener que sacrificarnos. Hay muchos padres que no se quieren sacrificar. No, mi deporte, no, por estar con mis hijos, no, primero está el jugar fútbol, el jugar tejo, el salir a montar bicicleta, el salir a correr, todas esas cosas que a veces hacemos. Incluso, a veces ni siquiera es deporte. Es prioridad estar con mis amigos porque yo trabajo duro y me merezco un descanso. Mis hermanos, cuando nos metemos a tener hijos, nuestra responsabilidad es estar con ellos. Y eso implica sacrificio. Si usted no está dispuesto a brindar tiempo de su vida y a sacrificarse por ellos, hermano, pues entonces dedíquese a otra cosa. Pero si se casa, uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos. Y al tener hijos implica la responsabilidad hacia ellos de amarlos. Amarlos. ¿Mm? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué fue creado el hombre? Hoy les mandé a ustedes en el grupo de WhatsApp el catecismo de Westminster. ¿Qué dice el primer artículo? ¿Qué dice el primer artículo? ¿Cuál es el fin principal y más alto en la existencia del hombre? ¿Cuál es, Dianita? Glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Y a través del trabajo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ese debe ser nuestro objetivo principal. Que cuando yo estoy formando hijos, sean hijos ¿para qué? Para que glorifiquen a Dios. Para que glorifiquen a Dios, mis amados hermanos. ¿Mm? O sea que nosotros tenemos que crear hijos, es para la gloria de Él, para la gloria de Dios. ¿Mm? Y no es una tarea fácil ni rápida. Yo quisiera, no, con 2 mesecitos y listo. Ya salió el diplomado y lo hicimos y ya no. Son años, 15, 20 años, en los cuales tenemos que estar ahí atentos. ¿Mm? Por eso, como padres, tenemos que aprender a depender de Dios. Solos es muy difícil hacer esta tarea. Cuando dependemos de Dios, miramos que el trabajo que estamos haciendo no va a ser en vano. Lo miramos con fe, con los frutos que va a producir. ¿Sí? Y Dios va a estar obrando en nuestros hijos, derramando de su gracia, derramando de su amor. Y Él estará también colaborando en la formación de nuestros hijos. Ahora, debemos aceptar con nuestros hijos tal y como son. Que salió negrito, que salió blanquito, ¿sí? Que yo quería un varón pero nació una niña. ¿Sí? Debemos aceptarlos con su propio sexo, con sus propios defectos, con su propio color de piel, con su propia personalidad. Lo primero es eso, la aceptación. Dios nos aceptó tal y como nosotros estábamos, chuecos y vueltos una melodía. Nos recibe así, pero no nos deja así. Fíjense que Dios como Padre comienza a obrar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para formar la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo, en nosotros. Y Dios por eso, por amor es que lo hace. Y más adelante vamos a ver que en la disciplina se manifiesta el amor de Dios. Y en el castigo se manifiesta también el amor de Dios. Muy bien. Ahora,
Los hijos desde pequeños, mis hermanos, perciben si ellos realmente son aceptados, si son amados o son rechazados por sus padres. Por eso es importante que las madres tengan a sus hijos en los brazos. ¿Mm? Que los padres tengan a sus hijos en los brazos. Cántenles, así no tenga tan buena voz, mis amados. ¿Mm? Hábleles, enséñeles de Dios desde ahora, desde que están en el vientre. Así ellos no puedan entender las palabras, pero espiritualmente nosotros estamos alimentando y conectando con ellos. ¿Mm? Papás, varones, tenemos que aprender a ser afectuosos con nuestros hijos. Tenemos que aprender a abrazarlos. Fíjense que el contacto físico es muy importante. El contacto físico correcto. El besar a nuestros hijos. Ojo, y no es besarlos en la boca. Eso no es sano para un hijo. A los hijos se besan en la mejilla, se besan en la frente, manifestando nuestro amor, nuestro afecto hacia ellos. ¿Sí los abrazamos? ¿Sí los consentimos? Tenemos que manifestar esas expresiones de cariño y de afecto para ellos. Por eso nuestros hijos tienen que sentirse, mis hermanos, cómodos, felices en el hogar. Donde los padres han creado ese ambiente que conduzca a una adecuada formación. Ahora, esto no implica lujos, ¿no? Esto no implica que para formar bien a nuestros hijos, entonces tenemos que tener el televisor de 75 pulgadas y a cada uno tenemos que tenerle su celular. Entonces yo trabajo todo el día como un burro para tenerle la mejor casa y el mejor carro. Hermano, los hijos no se forman ni con casas, ni con carros, ni con el mejor celular. Los hijos se forman con la permanencia del padre ahí y lógicamente de la madre. ¿Sí? El estar ahí. Así no sea con muchas cosas. Finalmente no nos vamos a llevar nada. Es formar la imagen de Cristo en ellos. Y eso implica esmero, trabajo y constancia. Ojo, constancia. Muy bien. El segundo aspecto es el instruir. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Acabamos de leer. Enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué significa instruir? ¿Qué significa esta palabra instruir? Significa, mis hermanos, adoctrinar, significa formar, capacitar, comunicar. Tenemos que adoctrinar a nuestros hijos. Esta palabra se utiliza mucho en el ámbito de los grupos rebeldes. Los adoctrinamientos. A la gente hay que meterle en la cabeza esto y esto y esto, así no sea verdad. Pero nosotros tenemos la verdad. Cristo es la verdad. Y tenemos nosotros que enseñarles a ellos. Pero a veces ni siquiera nosotros conocemos las doctrinas de la palabra. Ojo. A veces como padres no las conocemos, no las tenemos claras, necesitamos conocerlas. Y fíjense que el amor es como ese marco donde toda esa instrucción, ¿sí?, se da a los hijos. Si yo no amo, va a ser muy complicado instruir. Cuando hay un verdadero amor hacia los hijos, ese instruir es como el puntal donde se afianza todo el resto de la instrucción. ¿Y hacia dónde debemos apuntar en esa instrucción de nuestros hijos? Tenemos que apuntar hacia formar en ellos un carácter moral. Un carácter moral. ¿Qué implica un carácter moral? Implica hijos que sean honestos, implica hijos que sean justos, implica hijos que perdonen, sepan perdonar con facilidad, implica hijos que sean generosos en su relación con los demás, implica de que sean respetuosos con las demás personas, que tengan un criterio bueno para tomar decisiones, que tengan pudor, que tengan modestia, que sean diligentes. Todo eso implica, mis hermanos, un carácter moral.
Ahora, debemos aprovechar todas y cada una de las circunstancias de nuestro diario vivir para estar reafirmando y para estar reforzando estos valores morales o valores éticos y valores espirituales. Fíjese hoy en día que los colegios son los que hablan que tenemos que retomar los valores éticos, los valores morales. Mi hermano, pero los valores morales, perdón, se dan en el seno de la familia. Se dan en el seno de la familia. Un padre que sea inmoral o que sea tramposo, ¿cómo va a enseñar que un hijo sea moral o que sea honesto? Un padre que es violento con su esposa, ¿cómo va a enseñar a sus hijos a que sean pacificadores, que sean reconciliadores o que perdonen? ¿Vamos? O sea, es responsabilidad de los padres enseñar con sus palabras y de igual manera con su ejemplo. También es responsabilidad de los padres incentivar a sus hijos a desarrollar esa sensibilidad espiritual, a que tengan un carácter dócil, a que tengan una buena disposición delante de Dios. ¿Por qué los hijos más grandes no tienen una buena disposición delante de Dios? Porque desde pequeño no se les ha enseñado. Van a la iglesia porque yo voy a la iglesia y punto. Eso no es una razón. A los niños hay que enseñarles. Los niños ya deben llegar a una edad de 5 o 6 años donde tengan un concepto claro en sus vidas de quién es Dios. No, eso dejémoslo ya para la iglesia infantil. O dejémoslo ya para los cursos de discipulado cuando ya estén grandes. ¿No? No. Para el niño Dios tiene que ser una parte integral de su vida diaria. ¿Y eso quién lo enseña? Los padres. Los padres deben hablar en su hogar con naturalidad de las cosas de Dios. Dios es parte de nuestra familia. Hablar con fe, hablar con confianza. Orar con ellos regularmente. Imagino que los papás están orando con sus hijos regularmente. Les están enseñando la palabra. Les están enseñando las historias bíblicas y las enseñanzas que sacan de ellas. Les enseñarán también testimonios de hombres actuales o de siglos anteriores que han dado testimonio de vida. Pero a veces ni siquiera conocemos esos. ¿Cuántos de ustedes han leído biografías de grandes hombres de Dios? ¿Conocen la biografía de un Spurgeon, de un Finney, de un Calvino, de gente que se sacrificó por causa de la obra de Cristo? Gente que vivió, pero a veces ni siquiera leemos. Entonces, pues muy complicado, mis amados. Por eso necesitamos nosotros conocer. Ahora, cada hijo es único y es particular. Imagínense la multiforme gracia de Dios en todos los miles de millones de personas que han existido hasta el día de hoy. Y cada una de esas personas es única y particular. Mírese la punta del dedo índice. Toda esa huella que usted tiene ahí, en toda la existencia del hombre, no ha habido una persona que la tenga igual a la suya, ni habrá otra que la tenga igual a la suya. Es único. Y cada uno de nuestros hijos es único. Y cada uno de nuestros hijos tiene particularidades. Cada uno es diferente al otro. Por eso tenemos que como padres ayudar a que ellos desarrollen esas cualidades, esos dones, esos talentos que Dios ha colocado en sus vidas. Ellos tienen su propia personalidad. Por tanto, debemos ser sabios para que ellos se desarrollen y crezcan. Encaminarlos adecuadamente. ¿Amén? Muy bien. Ahora, al instruir a nuestros hijos, hermanos, debemos prestar mucha atención en áreas particulares, en áreas específicas. ¿Cómo qué? A los niños hay que enseñarles a trabajar. Yo no estoy diciendo que el trabajo infantil de meterlos en una mina, ponerse a cargar carbón o ponerlos a hacer trabajos, no. A los niños hay que enseñarles a trabajar desde el hogar, a cumplir trabajos particulares y específicos.
Las tareas domésticas. ¿Quién recoge la ropa de sus cuartos? El niño debe saber que hay un lugar donde se coloca la ropa sucia y se recoge toda la ropa y se deja en ese lugar. Ellos deben aprender a tender sus camas, a tener sus cuadernos, sus útiles escolares, sus juguetes ordenados. Esas son responsabilidades que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y en la medida que van creciendo, se van dando otras responsabilidades. Ya pueden ayudar a lavar la loza sin que hagan tiestos. Más adelante, se les enseña también a cocinar un alimento con todas las medidas de precaución y de seguridad para evitar cualquier accidente. Todo eso hay que enseñarles en la casa. Eso hay que enseñarles en la casa. Hay que enseñarles a barrer, a coger la escoba de manera adecuada. ¿Cierto? Hay que enseñarles a trapear, a limpiar un piso. Hay que enseñarles a cuidar las mascotas, si hay que cepillarlas, si hay que bañarlas, si hay que alimentarles, si hay que recogerles sus desechos. Todas esas cosas son responsabilidades que los niños deben aprender. Ojo, muy bien. Ahora, otra área, ¿cómo ayudar a otros? ¿Cómo ayudar a otros? ¿Cómo ayudar a sus hermanos? ¿Cómo ayudar a sus padres? Área bien importante en la relación de los unos con los otros. De igual manera, si están estudiando, que debe ser lo ideal que los chicos estudien, es que se concentren en sus estudios y que den buenos resultados en sus estudios. Ahora, si no quiere estudiar, entonces que se ponga a hacer oficio en la casa. O que se ponga a trabajar. Porque hay algunos jóvenes que no quieren estudiar. ¿Sí? Ni trabajar tampoco, pues tampoco podemos tener nosotros gente desocupada en casa, ¿no? Por eso es que desde niños, si nosotros hacemos el trabajo desde temprano, nos vamos a evitar muchos problemas. A los niños también hay que enseñarles a que resuelvan conflictos, que no es a través de los mordiscos, ni de los rasguños, ni de las trompadas que resuelven los conflictos, sino es a través de el diálogo, mis hermanos, del hablar, del comunicarse. Tenemos que enseñarles a que formen amistades, a relacionarse con las personas y que sepan también escoger cuáles son las personas adecuadas. No con todas, porque hay amistades que realmente no son benéficas, no son buenas. Entonces tenemos que darles criterios para eso. Tenemos que enseñarles a cómo vencer la tentación, cómo desarrollar un sentido de verdadera dignidad moral. Lo que hoy vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, es una total inmoralidad. Y eso es lo que nuestros hijos están viendo. Y ahí están siendo adoctrinados en eso. Entonces para ellos hoy en día ya no les parece malo estar viendo pornografía, ni les parece malo tener relaciones sexuales unos con otros sin tener ningún pacto de matrimonio. No les parece fácil estar consumiendo sustancias psicoactivas o bebiendo alcohol, no les parece malo. ¿Por qué? Porque no se ha formado un carácter de sentido de dignidad propio. ¿Cómo voy a dañar yo mi cuerpo? Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a contaminarlo? Si Dios quiere que yo sea una persona santa. Muy bien. Padres, ustedes le comparten a sus hijos cómo están manejando su dinero. Se sientan con ellos y decir, mira, este es el presupuesto mensual, estamos gastando en esto y en eso. Si es que llevan presupuesto, porque hay algunos que son tan desordenados que ni siquiera saben en qué gastan el dinero. Pero como familias ordenadas, una familia ordenada tiene que tener un presupuesto. Saber en qué gastan el dinero, que en alimentación gastamos tanto, que en arrendamientos tanto, que en servicio al carro tanto, que tenemos que saber eso. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Sentarnos allí y decir, bueno, mire esto, vamos a organizar esto, nos ganamos tanto. Y lo vamos a distribuir de esta manera. Oramos para que Dios nos dirija en eso. Ahí nuestros hijos están aprendiendo. Y no solamente la administración del dinero, que de la administración del tiempo. Del tiempo. ¿Cuánto tiempo permitimos que nuestros hijos estén sentados frente a un aparato de televisión o frente a un computador?
¿Cuánto tiempo? ¿Hay en eso límites claros? ¿Hay enseñanzas precisas? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a conseguir un empleo, a permanecer en ese empleo o a crear fuentes también de empleo o ser trabajadores también independientes? ¿Mm? Es necesario enseñarles a nuestros hijos cómo se relacionan con el sexo opuesto, cómo se debe respetar a una mujer, cómo se debe respetar a un varón. Debemos enseñarles a descubrir y a orientarlos en su vocación, para qué son buenos y cómo los conducimos a que desarrollen su pleno potencial. Ahora, como padres tenemos nosotros que estimular y felicitar y animar a nuestros hijos cuando están realizando un buen trabajo, cuando están dando buenos frutos. A través de la aprobación de los padres se reafirma esa identidad, esa autoestima, los valores positivos del carácter, y hace que ellos se sientan reconocidos, que se sientan apreciados, que se sientan amados. Hay muchos padres que atropellan verbalmente a sus hijos de una manera terrible, usando palabras denigrantes, usando palabras de desprecio y palabras de maldición. Todo eso lo que hace es destruir el concepto, la autoestima que el niño tiene. Bueno, de igual manera también los hijos necesitan saber que tienen limitaciones, que hay límites, los cuales ellos deben cumplir. La libertad no es hacer todo lo que se nos dé la gana. No es eso. La libertad implica también límites. Y como padres, mis hermanos, tenemos que establecer reglas en nuestra casa. Reglas claras. ¿Para qué? Para que el hogar funcione bien, para que haya orden. Ahora, tienen que ser límites claros. No es sacar una cantidad de 50. No, hermano. Unas pocas, pero que sean claras y que se cumplan. Porque ¿para qué se establecen límites si no se van a cumplir? Recuerdan que el pastor Orville, en una enseñanza con respecto a los hijos, dice, mire, a los niños es como los caballos. Un ejemplo, no es una similitud, no es que esté diciendo que los niños sean caballos, porque hay algunos que no interpretan adecuadamente las palabras y las quieren tergiversar. Es un ejemplo. Un caballo cuando está siendo domado tiene que tener las riendas muy cortas, muy firmes, muy apretadas. Pero en la medida que el caballo comienza a aprender, ¿sí?, las riendas van siendo poco a poco soltadas. De tal manera que un caballo que ha sido entrenado, un caballo de paso fino, simplemente ya con un pequeño movimiento que hace el jinete con sus manos a través de las riendas o con sus piernas, el caballo entiende. ¿Sí? De igual manera con los hijos. A veces pensamos que porque son pequeños pues podemos dejarlos hacer lo que ellos quieran, pero es que son tan lindo el bebito, tan linda la bebita. Sí, son muy lindos, pero tenemos que tener las riendas con ellos cortas. Y en la medida que ellos comienzan a crecer, ya van a tener criterios suficientes para tomar buenas decisiones, entonces las riendas se van soltando. Las riendas van siendo cada vez más largas, porque ellos van a tener criterios propios para tomar decisiones correctas. Por eso tenemos que enfatizar principios. No es que esto se hace así porque sí y punto, porque es que yo digo, porque es que yo soy su papá y punto. Y en la medida que ellos crecen, tenemos que nosotros darles explicaciones de las cosas. Eso va a ayudar a desarrollar buen criterio y un buen juicio en nuestros hijos. ¿Claro, mis amados hermanos? Lógicamente, esto tiene que estar respaldado, no solamente palabras, sino estar respaldado por el ejemplo, el buen ejemplo que deben tener los padres. Porque hay un dicho que a veces
borramos con el codo lo que hemos escrito con la mano. Muy bien. ¿Y el tercer aspecto cuál es? Ya dijimos, el primero es el amar, el segundo instruir y el tercero, la disciplina. Vamos a mirar algunos textos, yo voy a leerlos, no hay necesidad de que ustedes los busquen, se los voy a darle la cita para que los anoten. Colosenses 3:20 al 21 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice, porque el Señor disciplina al que ama y corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 13:24 dice, no corregir al niño es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Proverbios 20:30 dice, los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Proverbios 22:15 dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Proverbios 23:13 y 14. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Y finalmente, Proverbios 29:15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Si un niño, mis amados hermanos, tiene una buena relación con Cristo, también tendrá una buena relación con sus padres y será un niño obediente. Si el niño obedece a los padres, implica que el niño está obedeciendo a Dios. Porque los padres son la autoridad delegada de Dios. ¿Sí me van a entender? Porque muchos te dicen, no, pues ¿por qué tengo que decirle a mi papá, a mi mamá? Yo también tengo mis propios criterios. Ahora, la obediencia no es opcional. No se limita simplemente a las cosas que el niño puede considerar que sean justas o no. Se requiere obediencia en todo. Ojo, estamos hablando con respecto a los principios de Dios. Estamos hablando con respecto a los límites que se establecen. Estamos hablando con respecto a lo que dice la palabra de Dios, cuando yo digo en todo, en la palabra de Dios. No al pensamiento mundano del hombre. No. Muy bien. Dios fue el que le dio a los padres la autoridad para formar y para disciplinar a esos hijos. Y los padres cuentan con el respaldo de Dios. Ahora, ¿eso implica que los padres no se equivocan? No, los padres se equivocan, ¿sí? Pero como padres también tenemos que aprender a reconocer delante de nuestros hijos que nos hemos equivocado, que podamos admitir nuestros errores. Porque todos nosotros aún vivimos en esta carne y nos equivocamos. O sea que la autoridad de los padres no se deriva de estar siempre en lo cierto o en lo correcto, sino que proviene de Dios, que fue quien la delegó a los padres. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Bueno, el uso de la vara, tan controvertido tema a veces, ¿cierto? Pero la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice que se debe utilizar la vara para el castigo. Ojo, una cosa es disciplinar y otra cosa es castigar. Y castigar particularmente con vara. ¿Por qué la Biblia habla de castigar con vara? La vara es un elemento impersonal. No es lo mismo que un cinturón o una chancleta o un rejo, alguna cosa de esas que a veces se utilizaban, ¿cierto? Ni mucho menos de la mano. Ojo, las manos son para bendecir, las manos son para acariciar.
¿Mm? Ahora, estamos hablando de una vara, de un instrumento delgado, no estamos hablando de un bate de béisbol ni cosas de esas. Una vara delgadita, lo suficientemente flexible para ser aplicada ¿dónde? En la parte más carnosa del niño, ¿sí? Y porque con una varita se puede calcular la intensidad del golpe. No se trata de que vamos a acabar a varazos a un niño, no. Es una ramita flexible que va a servir de una manera admirable. ¿Mm? ¿Cuándo se usa la vara? Particularmente cuando se debe utilizar la vara. Cuando se da particularmente una orden y esa orden no es obedecida. O sea, significa que hay rebelión. ¿Mm? O cuando ha habido una ofensa seria. Mis hermanos, no se utiliza la vara para estar corrigiendo faltas menores, que al niño se le volteó el jugo, que el niño llegó con los pies embarrados a la casa. No, no es para eso. No es para eso. ¿Mm? Las faltas menores no se corrigen con vara. ¿Mm? Cosas que a veces ocurren por descuido. Están jugando con la pelota y le pegaron al vidrio. ¿Mm? Entonces tienen que cambiar el vidrio, no es para agarrarlos a golpearlos. ¿Mm? Y la vara se debe aplicar de una manera sabia. No es coger al niño y darle hasta que no. El padre tiene que estar tranquilo, calmado. No se puede, no se debe castigar al hijo cuando el padre está con ira. Ojo. Acuérdense que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, se debe aplicar de manera sobria, calmada, tranquilo, que al niño se le pueda explicar por qué se le va a aplicar ese castigo. ¿Mm? Y de acuerdo a la edad y de acuerdo a la intensidad de la falta. 1, 2 varazos. Si la intensidad si la falta ha sido más grave, se puede aplicar otro de más. ¿Mm? Entonces hay que ver eso. ¿Listo, mis hermanos? ¿Por qué? Porque si los padres están aplicando esa corrección, ese castigo con ira, lo que están transmitiendo a ellos es eso. Y va a crear en ellos resentimiento. No se debe castigar a los hijos cuando los padres están alterados, cuando los padres están enojados. Hay que calmarse antes de aplicar la disciplina. Ahora, no es dar una golpiza. Ojo, padres, no es desquitarnos con ellos. No se trata de eso, eso no es sabio. Eso es una violación a los niños, es un abuso en contra de ellos. ¿Mm? Es con gracia y con sabiduría. ¿Mm? Y tenemos que tener claros los criterios y que ellos también conozcan los criterios cuando se va a aplicar la varita. ¿Mm? Muy bien. Ahora, los niños desde pequeños necesitan aprender a obedecer a los padres. Ellos no nacen con esa capacidad de obediencia. Ellos no nacen con esa capacidad de generosidad. ¿Cómo nace un niño? ¿Egoísta? La primera palabra que aprenden es mío, 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 mío. ¿Sí? Eso es lo que ellos, lo primero que dicen, ¿no? O la palabra no, ¿no? También no. Antes de papá y mamá. Por eso necesitan ellos que se les enseñe. ¿Mm? Y que sepan cuáles son las consecuencias también de la desobediencia a sus padres. Hay padres que nunca se sientan con sus hijos a decirles, mira, mi amor, si pasa esto y si haces esto, te voy a castigar. Vas a recibir disciplina. Pero a veces los chinitos cuando menos se dan cuenta, ¡prum!, el totazo en la cabeza. ¿Y qué pasó? Si me estaba meciendo tan rico en la lámpara allá del comedor. Pues nunca nadie había dicho que eso no se debía hacer. ¿Sí? Hay que dar la instrucción. Hay que dar la instrucción. Amén. Muy bien. Ok. Fijémonos que la rebelión está ligada al corazón del niño. Y la rebelión es un pecado delante de Dios. De tal manera que esa rebelión debe ser erradicada. ¿Dónde? No en una cárcel. En el seno del hogar, mis hermanos. En el hogar no se debe permitir la rebelión. No la deben permitir.
En el Antiguo Testamento el castigo para los hijos rebeldes era tremendo. Miremos lo que dice allá Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21. Miremos los versos 18 al 21. Dice, si un hombre tiene un hijo terco, ojo, un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¡Wow! Era terrible lo que le ocurría a un hijo rebelde, a un hijo terco, a un hijo contumaz, como dice otras versiones. Ahora, es responsabilidad de los padres librar a sus hijos de esas actitudes. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Muy bien. Ahora, fijémonos que Dios estableció a los padres como responsables directos de la conducta de sus hijos. El responsable no es el vecino, sino es el papá. El responsable no es el colegio, no es el profesor, ni es el rector. El responsable no es el tío, ni la tía, ni el abuelito, ni la abuelita. El responsable, mis hermanos, directos de la conducta de nuestros hijos somos nosotros los padres. Hoy en día los padres se quieren zafar esa responsabilidad. No más, se da cuenta de que la china está embarazada y ¿qué hacen? Salen corriendo. Totalmente irresponsables de sus actos. Y por eso es que nuestra sociedad está como está. Porque cada uno quiere hacer lo que se le da su propia voluntad. Y no se han acatado los principios de Dios. Ahora, la figura principal en cuanto a la disciplina en el hogar, ¿quién es? El padre, no la mamá. El padre. El padre debe ser el encargado de aplicar la disciplina. Ahora, la madre tiene la autoridad delegada del padre también para disciplinar. Ahora no es que los chicos dicen, solamente mi papá, mi mamá no. No. La mamá tiene la autoridad delegada del padre también para disciplinar. Y sabe que cuenta con el apoyo de su esposo. Ojo, maridos o esposas, cuando desautorizan a su cónyuge en la disciplina o en el castigo de sus hijos. Por eso necesitamos estar de acuerdo. ¿Caminarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo? ¿Formarán dos a un hijo sin que estuvieran de acuerdo? No, no va a ser posible. O sea que los padres tienen que estar en unidad o en unanimidad en cuanto a la disciplina, a los límites. Que la mamá dice, no, llegas a las 8 de la noche y el papá, ay, déjalo a los 10, va a las 11. Ahí no hay unanimidad. Ahí no hay nada. Tienen que estar de acuerdo. Tienen que tener mucho cuidado en no contradecirse. Por eso tienen que hablar. Para respaldarse el uno al otro. Porque ¿sabe qué hacen los hijos? Los hijos son como esas cuñas que meten en los maderos para cuando los abren, o en las piedras van metiendo cuñas para quebrarlos. Y si los padres permiten que metan cuña en los hijos, estamos graves. Ahora, los padres, en la sabiduría que Dios les da, no deben estar gritando y vociferando palabras de enojo, de maldición en contra de sus hijos, porque eso va a traer
consecuencias. Hay familias, tristemente, en las cuales no se hablan, sino se gritan. Son gritos para aquí y gritos para allá. Y cuando se aplica la disciplina debe aplicarse con firmeza, con decisión, mis hermanos. ¿Mm? Según los límites que se han establecido. No es según las emociones del momento, ¿no? Porque eso cuando estamos relajados, ay, déjelo. Pero cuando estamos irritados, a la menor falta, tome. Eso no debe ser así. Y el castigo, la disciplina debe ser de acuerdo o en proporción a la ofensa que se ha cometido, sin ira, sin amargura, sin resentimiento. Y después de que se aplica el castigo, en este caso si ha sido la varita, junto con el niño esperamos que pase su llanto, oraremos juntos pidiéndole perdón a Dios por el pecado y restauraremos esa relación con Dios. Y si cometió alguna falta contra un hermanito, contra la mamá o contra el papá, se restaura esa relación pidiendo perdón, ¿sí? Y se reafirma el amor. Un abrazo, un beso, se reafirma el amor. Y listo. Se corrigió de manera adecuada. Por eso el proceso de reconciliación es muy importante. La oración y el perdón. No es como algunos padres, es que si sigue haciendo esto lo dejo un año sin televisión. Hermano, está diciendo cosas que no son. Tiene que ser consciente, bueno, estar esta semana, nada de redes sociales, nada de televisión, nada de computador, se va a dedicar a ayudarme a la casa o en la casa. Esas son cosas más lógicas, ¿cierto? Muy bien. De tal manera que, ¿cuál es el orden correcto de la disciplina? Primero se da una explicación, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites? Si se violaron esos límites, viene el castigo, ¿sí? Después del castigo, viene la oración para reconciliarnos con Dios. El pedir perdón y la reconciliación. La reconciliación. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer como padres. Y no es de un día. Muchos años, mis amados hermanos. Nos lleva muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pero es un trabajo único. Y es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos como padres. La mayor responsabilidad de nosotros como padres no es que nuestros hijos tengan todo. Ojo, no es que nuestros hijos tengan todo, sino que ellos tengan lo necesario para vivir de manera digna. Tengan un hogar donde se respira la paz, la armonía. Un hogar donde haya orden. Un hogar donde haya disciplina. Un hogar donde haya perdón. Pero tristemente hoy en día muchos padres, ambos están trabajando porque tienen que darle lo mejor a los hijos. Y resulta que pasaron 15, 20 años y sí, pues les dieron una casa muy bonita y les dieron un carro muy bonito y los últimos iPhone y todo y los últimos computadores. ¿Y dónde están los hijos? No quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de iglesia. Se olvidan hasta de los propios padres. Porque ya son de mejor familia, son de mejor estrato. ¿Se ha visto que hay hijos que se creen de mejor estrato? ¿Sí? A veces se avergüenzan de sus propios padres. ¿Y es responsabilidad de quién todas esas cosas? De nosotros como padres. Por eso necesitamos, mis hermanos, tener una visión clara hacia dónde estamos apuntando, cuáles son los objetivos que tenemos como padres, hacia dónde queremos conducir esas flechas para que lleguen al blanco y cuáles son las metas o los instrumentos que tenemos como el amor, la disciplina y la instrucción. ¿Cómo les parece? Harto trabajo, ¿no? Pero es un trabajo que veremos recompensado a través de nuestras generaciones. ¿Cómo dice el Salmo 127?
bienaventurado. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de hijos. O sea, es doblemente feliz. Eso es lo que trae verdadera felicidad. Como decía ya el apóstol Juan, miremos en la tercera carta de Juan. Ya para terminar, hermanos. Miremos tercera de Juan, versos 1 al 4. 2 al 4. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Wow. El mayor gozo que podemos tener nosotros como padres es el oír, el saber que nuestros hijos caminan, andan en la verdad. Amén. Cerramos nuestros ojos, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, porque tu palabra nos orienta, nos enseña, nos guía a ser unos padres como tú quieres que seamos. Perdónanos porque hemos cometido tantos errores, oh Dios, pero también te damos gracias por la oportunidad que tenemos de corregir y de hacer las cosas según los planes y propósitos tuyos. Hay muchos, Señor, que aún tenemos hijos pequeños. Hay otros que ya hemos pasado por esa etapa de formación de nuestros hijos y nuestros hijos ya están grandes. Pero te pedimos, Señor, síguenos dando gracia y sabiduría para que podamos formar a esas generaciones conforme a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que como el apóstol Juan lo decía, que nuestro mayor gozo sea saber y ver que nuestros hijos caminan en la verdad. Hoy, Señor, te pedimos sabiduría y gracia para que podamos formar a nuestros hijos según el carácter de Cristo. Dios amado, sabemos que no es fácil, sabemos que es una labor que requiere mucho tiempo, pero sabemos que tú estás con nosotros y nos darás todas las herramientas necesarias para que podamos llevar a cabo una tarea fructífera. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso Dios. Yo bendigo a cada una de las familias en esta mañana, a cada varón, a cada padre y a cada madre. Que tú seas dando sabiduría y gracia para que esos hijos sean formados según los principios de tu palabra. Y para que tu familia crezca cada día más, con muchos hijos semejantes a Jesucristo. Para que cada uno de nosotros demos, Señor, verdaderamente la gloria a tu nombre que merecemos. Que tú mereces, así como nos has creado para tu propia gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Así que adelante, mis amados hermanos.